Hola a todos y continuamos con la tercera parte de la clase de cinemática del trauma. En este punto de la clase vamos a tratar el tema de el traumatismo penetrante, cuáles son sus efectos y algunas consideraciones concernientes a las armas de fuego y a las explosiones como tal. En el trauma penetrante vamos a ver que se aplican los mismos principios de la física que se encuentran en el traumatismo contuso. La energía, recordemos que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en este orden de ideas, recordemos que esa transformación de energía siempre se traduce en daño, en lesión a la víctima como tal. En el trauma penetrante debemos tener tres conceptos importantes siempre presentes y es el perfil del objeto que golpea al paciente, el efecto de voltereta o giro, especialmente en las ojivas de las balas, y el efecto de fragmentación. Esto aplica mucho a las armas de fuego porque esto se encuentra presente siempre en este tipo de traumatismos. En el caso del perfil, vamos a describir como perfil el punto del elemento del arma que toca la superficie de la piel. De esta forma vamos a ver que un perfil muy pequeño rompe rápidamente la resistencia de la piel y puede generar una herida penetrante. En cambio, un bate tiene un perfil mucho más ancho y lo mismo un vehículo pues tiene un perfil muchísimo más ancho. De esta forma, los traumatismos se producen de forma diferente y en el caso del picahielo pues vamos a tener un traumatismo penetrante dado que su perfil o su punto donde toca la superficie del paciente es muy pequeño y rompe rápidamente la resistencia de la piel. En el caso del efecto de voltereta o giro, vamos a tener que el centro de gravedad de una bala, en forma de cuña o en forma cónica, el punto de gravedad está más localizado hacia la base, es decir, hacia la parte más ancha de la bala. Y esto hace que cuando la bala salga disparada del arma, va a generar un efecto de vuelta. Es decir, la bala no se va a ir de forma derecha, sino que va a ser un efecto circular dando una voltereta y esto se traduce en más daño en los tejidos cuando se produce esa cavitación permanente. Acordémonos del concepto de cavitación temporal y cavitación permanente. En el caso del trauma penetrante, se genera en la primera etapa una cavidad temporal y al romper la resistencia de los tejidos se genera una cavidad permanente. El otro punto es el efecto de fragmentación, en donde las balas con puntas suaves, que generalmente son modificadas o tratadas de esta forma para que queden ahuecadas o que tengan cortes verticales en la punta, esto se le conoce normalmente como las balas Dum Dum, se van a fragmentar con el impacto e incrementan el daño a nivel corporal. Entonces es bueno saber si podemos dentro de lo posible en la atención del paciente darnos cuenta qué tipo de armamento se ha utilizado para asimismo establecer una estimación de los daños en el paciente. Entonces, según la cantidad de energía que se va a transformar, vamos a tener lesiones de alta energía como las que ocasionan los rifles de asalto y lesiones de baja energía como las que ocasionan las armas blancas. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de un orificio de entrada y un orificio de salida. Nótese que en el orificio de entrada vamos a tener un agujero redondeado mucho más definido y si el tiro es a quemarropa, es decir, muy cerca a la superficie de la piel, vamos a encontrar una zona de quemadura a la que le llamamos tatuaje. Aparte de la quemadura encontramos también residuos de pólvora y esto nos hace indicar que es un orificio de entrada. En el orificio de salida, aquí tenemos un orificio de salida a nivel de cráneo, vemos que es un orificio mucho menos definido, que genera una lesión no definida en forma de estrella, generalmente es mucho más grande y las armas de alto calibre pues generan un orificio de salida mucho más grande y un daño mucho más grave para el paciente. Aquí en esta imagen vemos una herida por escopeta que se la han activado a este paciente dentro de un rango efectivo y por eso vemos una lesión central muy grande. Tengamos en cuenta que la mayoría de las escopetas no tienen una ojiva única, sino que tienen un depósito con múltiples perdigones o balines. Por eso se ve este tipo de lesión característica alrededor de la lesión principal. Herida por escopeta en rango efectivo. Miremos entonces un poco lo que tiene que ver con las explosiones, dado que
pues por la situación que vivimos actualmente en nuestro mundo, no estamos exentos de atender pacientes que se encuentran en una escena de orden público. En este punto vamos a tener 5 categorías de la lesión por explosión. La lesión primaria la vamos a estar determinando por la onda de choque de la explosión. En este primer punto, lo que más sufre son las vísceras huecas, vamos a tener rotura de la membrana timpánica, lesión por explosión del pulmón, lesiones oculares y contusión cerebral en la lesión primaria. La lesión secundaria ocurre cuando esa onda expansiva levanta todo el material y todas las cosas que estén cerca a la explosión, incluida el mismo material que está dentro del artefacto explosivo, convirtiéndolo en proyectiles, y entonces vamos a tener lesiones penetrantes, vamos a tener amputaciones traumáticas, laceraciones profundas y graves y empalamiento de objetos en el cuerpo de la víctima. Como lesión terciaria aparece entonces elementos que se convierten en proyectiles. En este caso es el mismo paciente el que se convierte en proyectil, saliendo eyectado, generando lesiones contusas. En este punto hay también síndrome por aplastamiento y síndrome compartimental, dado que en este punto se puede presentar colapso estructural de algunas edificaciones o de algunas estructuras, llámese industriales o llámese civiles, y también vamos a tener pacientes con atrapamiento dentro de esa estructura. Entonces, tengamos siempre presente estas primeras 3 etapas, devolvámonos un poco. La primera, que es por la onda de choque de la bomba, en la que vamos a tener ruptura de vísceras huecas, especialmente membrana timpánica, pulmones, lesiones oculares y contusión cerebral. La segunda son las lesiones balísticas por fragmentos primarios, es decir, los que hacen parte del artefacto explosivo, o secundarios, los que están cerca al sitio de la explosión y generan lesiones penetrantes, amputaciones traumáticas, laceraciones y empalamiento de objetos, es decir, se clavan objetos en el cuerpo de la víctima. Y la lesión terciaria, la que vamos a tener cuando hay elementos que se convierten en proyectiles, incluido el mismo paciente. El paciente puede salir eyectado sufriendo lesiones contusas, síndrome por aplastamiento, síndrome compartimental y atrapamiento en la estructura cuando tenemos colapsos estructurales. Esas son las primeras 3 tipos de lesiones en las explosiones. La lesión cuaternaria, entonces, hablamos de otras lesiones relacionadas con la explosión, y es como las quemaduras por el obvio aumento de la temperatura en el sitio de la explosión, las lesiones por inhalación de gases tóxicos u otros gases, y la lesión por contaminación ambiental. Hay una quinta forma de lesión o lesión quinaria que nos describe el manual PHTLS, y son las lesiones derivadas de la adición de elementos contaminantes a los artefactos explosivos. Es lo que se llama dentro de nuestro argot profesional las bombas sucias. Entonces son bombas que adrede son contaminadas con heces fecales y con otros tipos de sustancias que cuando impactan el cuerpo del paciente van a generar a mediano plazo sepsis, choque séptico y contaminación por radiación en algunos casos. Entonces, son bombas que, si bien pueden que no maten al paciente en la primera fase, en las primeras 3 tipos de lesiones que hablábamos, o sea, que no lo maten ni la onda expansiva, ni la metralla, ni los elementos que se convierten en proyectiles, sino que a un plazo un poco más largo de días o semanas, el paciente puede fallecer por una sepsis severa, dada la contaminación que tiene ese elemento explosivo. En caso de trauma penetrante, entonces, vamos a considerar el tipo de arma, las estructuras anatómicas que se encuentran a través del trayecto de ese disparo o de esa lesión ocasionada por un arma blanca, por ejemplo. Es tratar de determinar el trayecto y tratar de preservar siempre el orden probatorio. Recordemos que no debemos alterar las cosas que están en la escena y que pueden ser útiles para el personal de medicina forense que va a llegar a investigar la escena posteriormente. Entonces, ese orden probatorio debemos tenerlo ahí muy presente. Muchísimas gracias. Terminamos con el módulo entonces de cinemática del trauma. Recuerden que en la parte inferior queda el foro de dudas, donde pueden ustedes colocar las preguntas que consideren necesarias. Seguimos entonces con el curso y nos vemos en la próxima clase del próximo módulo. Muchísimas gracias.